Llegamos a la 17ª clase, después de la 16ª, que fue bastante densa, bastante larga, bastante difícil, lo reconozco, pues, que le vamos a hacer. Llegamos a los adjetivos de la tercera declinación, y aquí vamos a ver esta clasificación exactamente, ¿no? En la 17ª clase estudiaremos los adjetivos que hacen uso de la morfología de la tercera declinación, principalmente para el masculino y el neutro, pero a veces también para el femenino. Y aquí una advertencia, no todos los tipos de la tercera declinación se usan para los adjetivos, es decir, ya hemos visto, 3 vídeos muy largos, muy densos, muy difíciles en los que hablo de la morfología de la tercera declinación para los sustantivos. Pues bueno, todos esos tipos en los sustantivos no aparecen en los adjetivos. En cambio, vamos a tener que ver algo nuevo que sí aparece en los adjetivos, pero no aparecía en los sustantivos. Entonces vemos que esto desde luego es mucho más difícil que el latín, ¿no? Según la terminología, podemos hablar de segunda clase, y esto de según la terminología, pues según el libro, según el profesor, según quien os haya explicado esto, si alguien os lo ha explicado alguna vez, según el libro, la gramática que estéis usando, si habéis usado otra cosa que no sea este curso, pues podéis encontrar diversos nombres. Todo el paradigma, es decir, la segunda clase y luego la tercera clase o la mixta, ¿no? Entonces, la segunda clase es la que, en la que todo el paradigma pertenece a la tercera declinación, es decir, solo se usa la tercera declinación, no se usa la primera, no se usa nada, y la tercera clase o mixta, que como su propio nombre indica, mixto, es porque mezcla la tercera para el masculino y el neutro y la primera para el femenino, ¿no? Entonces, y de forma parecida a los adjetivos de la primera clase, ¿no? Tipo calós, calé, calón, ¿no? O de adjetivos atemáticos para englobar a todos, en general, todos estos de la tercera declinación, en exclusiva o no. Es decir, ya sea que solo usan la tercera o también mezclan la primera, ¿no? No importa, ¿no? ¿Qué vamos a ver en esta lección? Pues, como es obvio, adjetivos de la segunda clase, adjetivos de la tercera clase o mixtos, y luego ya vamos a ver adjetivos irregulares, ¿no? Que son irregulares, que no encajan exactamente en ninguno de estos grupos, ¿no? Y luego vemos que dentro de la segunda clase los tenemos en on o en es, ¿no? On, es decir, y lo vemos en la segunda clase que tienen dos terminaciones, es on con omega para masculino y femenino, animados, on con omicron para neutro, es con eta, e larga, para masculino y femenino animados, es con e breve, con epsilon, para los neutros, inanimados. Luego, adjetivos en nitau, y dentro de los adjetivos en nitau, los tipos en a nitau, en alfa nitau, eso sí los habíamos visto en los sustantivos, pero luego adjetivos en epsilon nitau, eso no los habíamos visto exactamente en los sustantivos, luego los adjetivos en ni, los adjetivos en y alternante, y ya luego los adjetivos irregulares, ¿no? Entonces vamos allá. Empezamos por los adjetivos de la segunda clase, que son los más facilones, ¿vale? Son los que se declinan exclusivamente por la tercera declinación. En este tipo de adjetivos, el masculino y el femenino, los animados, son exactamente iguales, por lo que el enunciado consiste en nominativo singular masculino-femenino y nominativo singular neutro. Solo los hay de dos tipos. En on, por ejemplo, sofron, ¿no? Y vemos que la única diferencia en el enunciado es la omega o la omicron. Sabio, prudente, en fin, todo eso. Y en es, por ejemplo, aleces, verdadero. De ahí viene, por ejemplo, el nombre Alicia, ¿no? Alicia es algo así como la verdadera, ¿no? Y de hecho, todavía en griego moderno, cuando, igual que nosotros decimos verdad, ¿no? Eso es verdad, no sé qué, pues los griegos actualmente dicen Alicia, ¿no? Es muy gracioso, ¿no? En fin, adjetivos en on, ¿no? On con omega, on con omicron. Estos adjetivos se declinan igual que los sustantivos del tipo aedón, aedonos, por tanto esto ya nos suena, lógicamente teniendo en cuenta las particularidades propias del neutro, que es esto, ¿no? Que el nominativo, vocativo y acusativo son iguales, y luego en el neutro plural lo que tenemos es a, como siempre en el neutro plural, ¿no? Entonces voy a subir un poquito que lo veamos mejor. Y nada, no voy a ir explicándolo porque ya lo hemos explicado cuando explicamos aedón, aedonos, ¿no? Entonces sería redundante, ¿no? Pero eso, vemos que es exactamente igual. Vemos vocativo
Y luego el vocativo es lo que tenemos en el neutro singular. Sabemos que el neutro, el nominativo, vocativo y acusativo neutro singular, al fin y al cabo lo que es el tema puro, ¿no? Pues igual que el vocativo. Entonces, pues, es eso. Y luego aquí, otra vez, sófrona, 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 y ya luego esto es igual, y bueno, luego vemos que es sofrosi, esto quizá habríamos esperado, bueno, porque aquí había una ni que desaparece ante sigma, y aquí pues habríamos esperado algún tipo de modificación de la o, pero simplemente no, ¿vale? Entonces más fácil, mejor para nosotros. Y ya está, pues vemos otra vez, esto es masculino y femenino que es igual, masculino y femenino que es igual, neutro y neutro. Luego tenemos los otros, que son los adjetivos en es, ya sea es con eta o con epsilon. Estos adjetivos se declinan igual que los sustantivos del tipo trieres, trierus, por tanto no vamos a explicarlo otra vez aquí, lógicamente teniendo en cuenta las particularidades propias del neutro, ¿no? Entonces vemos aquí que el tema es con epsilon, pero luego el nominativo singular lógicamente alarga, ya lo habíamos visto. Y luego tema puro, acusativo, en fin, ya lo hemos explicado, ¿no? Por supuesto, todo esto es igual en el masculino, femenino y en el neutro, genitivo y dativo son iguales. Luego, el neutro, pues otra vez, el tema puro, tal cual, nominativo, vocativo, acusativo. Luego, alecéis, 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 y aquí alecé, 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 ¿vale? Por tanto, vemos que coincide con el acusativo animado, ¿no? Singular. Y ya está, es realmente lo mismo, ¿vale? Luego, vamos a los adjetivos de la tercera clase o mixtos, ¿vale? Que estos son los más dificilones. Son los que declinan el masculino y el neutro por la tercera declinación y el femenino por la primera. El enunciado consiste en dar el nominativo singular de los tres géneros, por tanto, el enunciado va a ser nominativo masculino, nominativo femenino, nominativo neutro, siempre del singular, ¿no? Hay tres tipos, aparte de los irregulares, que es lo que vamos a ver al final de la clase. En ni tau, subdivididos en alfa ni tau o en epsilon ni tau, luego en ni y en ypsilon alternante, ¿no? Entonces, pas, pasa, pan, que significa todo, y yo sé que esto suena muy raro, ¿no? Gracioso, ¿no? Pas, pasa, pan, ¿no? Hay un meme por ahí, ¿no? Que, en fin, buscáis meme, pas, pasa, pan. En ni tau, por ejemplo, jaríeis, jaríesa, jarien, y aquí vemos ya cosas raras, ¿no? Eso lo vamos a tener que explicar. Es agradable, graciosos, suele verse que es la traducción de esto, pero no gracioso de jajaja, qué gracioso, ¿no? Sino más bien de gracioso en el sentido original de alguien que tiene gracia en el sentido de que es agradable, ¿no? Por eso yo simplemente pongo agradable. Luego, en ni, melas, melaina, melan, que significa negro, de ahí la triste palabra melanoma, ¿no? O melanina, etc. Y en y alternante, tajís, tajeya, tají, rápido. Por ejemplo, una taquicardia, de ahí viene taqui, ¿no? Una taquicardia es cuando se te acelera mucho el corazón, ¿no? O taquigrafía es escribir muy rápido, ¿no? Todo eso. Todos estos adjetivos se caracterizan porque el femenino incluye un morfema ya. Y aquí tenemos que hablar del otro sonido. Hemos hablado en la teoría de los sustantivos del sonido wow, de la digamma. Pues aquí, y dije, luego tenemos que hablar de otro sonido que es parecido a la wow. Y es precisamente este. Y aquí vemos que directamente usamos la Y, ¿vale? Eso es simplemente porque sí, esa es la convención, ¿no? Escribirlo con Y, pero Y en latín, ¿vale? Es un poco raro, pero sí, Y en latín para hablar del griego, ¿no? Este se llama yod. Entonces, como decía, de la yod, si vais a estudiar filología hispánica, vais a oír mucho hablar de la yod. Y tenemos que tener en cuenta que la yod se lee como como un diptongo, ¿no? Por ejemplo, en español esto sería ya. ¿Vale? Bueno, que eso en alfabeto fonético se escribe así como una J, pero no se lee J, sino que se lee ya, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Todos estos adjetivos se caracterizan porque el femenino incluye un morfema ya
que causa un desajuste, vamos a llamarlo así, en todo el tema del femenino. Pero al menos hay algo bueno. Este desajuste es diferente en cada tipo de... Esto no es bueno, perdón. Este desajuste es diferente en cada tipo de tema, pero lo bueno, que no lo pongo aquí, pero lo vamos a ver luego, es que este desajuste, al menos dentro de que ya es una irregularidad, pero ya luego en todo el femenino es igual. Entonces no hay unos casos que sí, otros que no, ya siempre es igual, ¿no? Además, el nominativo del masculino singular es sigmático en todos los tipos, con las irregularidades que esto conlleva en este caso, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto aquí haríais, pues no queda tema en ENT, ¿dónde está la NT? No está la NT, ¿no? Etcétera, ¿no? Aquí no habíamos dicho que es ANT, ¿dónde está la NT? En paz, no está, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, ¿qué pasa ahí? Bien, el vocativo puede ser el esperable, según lo que ya hemos explicado varias veces, o ser idéntico al nominativo. Esto lo había mencionado muy de pasada en la teoría de los sustantivos, ¿no? Lo vamos a ver. Entonces, empezamos con los adjetivos en ni-tau, que están subdivididos en ANT o ENT. Dentro de los adjetivos en ni-tau tenemos principalmente ANT, ENT, el modelo ONT, que también existe. Lo estudiaremos con los participios activos. Y no solo existe, sino que de hecho probablemente es el más frecuente, pero no lo vamos a explicar aquí porque podríamos decir que hay adjetivos con este modelo, pero realmente estos adjetivos son participios que se han convertido en adjetivos, ¿vale? Entonces, pues lo vamos a ver cuando expliquemos los participios, ¿vale? Y ya está. Los tres tipos son adjetivos de tres terminaciones y por tanto su enunciado es el nominativo singular de los tres géneros, ya lo hemos dicho realmente. Entonces, adjetivos en ANT. Se declinan por el tipo elefas, elefantos, por tanto ya lo conocemos, en masculino y neutro. En cambio, el femenino tiene un tema irregular que podemos simplemente memorizar, ¿vale? Entonces, eso es lo que decía antes, que el femenino tiene este morfema ya, con esta yod, que hace que el tema del femenino sea irregular, pero dentro de que es irregular, al menos el tema siempre es el mismo, ¿no? Entonces vemos que es pas, 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 ¿no? Entonces todo el femenino siempre el tema es pas, y dentro, cogiendo ese tema, nos lo aprendemos de memoria y ya lo declinamos normal por la primera declinación mixta, ¿vale? A, E. Y ya luego A, ¿no? Entonces, lo vamos a ver con pas, pasa, pan. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta, pantos, ¿no? Entonces, aquí el tema, para todos los géneros realmente, el tema es pan. Bueno, esto es una ni. Esto es una ni, ¿vale? Que me ha salido un poco fecha. Este es el tema para todos los géneros, para todos los casos, etc. Lo que pasa es que ya tenemos que tener en cuenta todas estas irregularidades, ¿no? Entonces, en pas, bueno, habíamos dicho que es del tipo elefas, elefantos. Entonces, esto ya cuando vimos elefas, elefantos, habíamos explicado de dónde procede esto, ¿no? Que esto debería ser en principio pants, que parece pantalones en inglés, pero esto pues con la sigma aquí pues hace que esto desaparezca y por tanto tenemos pas, igual que teníamos en elefas, ¿no? Luego, el vocativo, que luego ya voy a dejar de poner el vocativo en los adjetivos, porque, como he dicho, pues hay algunas veces que puede ser idéntico al nominativo, otras veces que puede ser el vocativo que esperamos. Entonces, el vocativo pues podría ser pas, igual que el nominativo, o podría ser el vocativo que esperamos, que realmente es pan con desinencia cero, por tanto, desaparece la tau y lo que nos quedaría es pan. Entonces, pues, podemos esperar encontrar las dos cosas, ¿vale? No tiene más historia. Luego ya sí, ¿no? Pues el tema pant, ya panta, pantos, pantí, luego pantos, pantí otra vez, pan, 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 pues lo mismo que hemos explicado aquí, pantes, pantes, pantas, panton, y luego pasi, esto, tenemos otra vez esto, ¿no? Sería pantsi, pues otra vez lo mismo, desaparece ni tau en contacto con la sigma, pasi, panta, 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 panton, pasi, ¿no? Vemos que es regular. Luego, el tema del femenino. Vamos a ver qué pasa con el tema del femenino. Hemos dicho que también, o sea, el tema supuestamente siempre es pant,
Y luego hemos dicho, hay un sufijo ya, bueno, ya lo podemos ya poner esto con alfa. Entonces, otra vez, esta yod, la yod en español, en latín, en indoeuropeo, en todos los idiomas, cuando aparece una yod hay problemas, ¿no? Porque va a desestabilizarlo todo. Entonces, aquí lo que pasa es que lo que tenemos aquí en principio es pancha, pancha, pancha. Es más o menos como se leería esto originariamente, ¿no? Pancha. Ahí lo que pasa es que, como digo, se estabiliza todo eso y pues al final todo esto evoluciona a una sigma. No me preguntéis cómo, pero es así. Y ya por eso pues tenemos el tema para el femenino que siempre es pas, ¿vale? Entonces, simplemente nos lo aprendemos y ya está. No hace falta que nos aprendamos toda la explicación, que además es mucho más compleja que lo que yo he hecho aquí, que es casi una caricatura, ¿no? Y ya luego dentro de eso, de que el tema femenino es este, pues ya es regular por la primera declinación mixta. Y ya está, ¿no? Entonces vemos regular, 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 ¿vale? Sin problema. Luego, tenemos que tener en cuenta también que, lo vamos a ver ahora, tenemos también los adjetivos en ENT, que estos no tienen una declinación equivalente en los sustantivos, ¿no? No hemos visto ningún sustantivo que sea así, no confundir con el tipo de limen, ¿no? Limenos, ¿no? Que habíamos visto muy al principio. Solo aparece en los adjetivos y en los participios, sobre todo en los participios, ¿no? Pero, como digo, los participios son otro tema totalmente aparte, que ya veremos prontito. El mecanismo es similar al de los adjetivos en ANT, es decir, más o menos lo que ya hemos explicado de cómo evoluciona la raíz, de por qué es irregular, etcétera, es similar, ¿vale? En el femenino también podemos memorizar directamente la raíz, en este caso, jaries con 2 sigmas, ¿vale? Entonces, veámoslo con jaríeis, jariesa, jarien, agradable. Vemos otra vez que esto ya es regular, ¿no? Esto es regular. Lo que tenemos que explicar es precisamente esto. Entonces, esto es propiamente el tema, ¿vale? Que es lo que podemos ver aquí. Jarien más a, más os, más i, etcétera, ¿no? Y luego lo que tenemos que explicar es el vocativo. Lo que vemos es tema puro, por tanto, jarient, sin desinencia. La T al final de palabra desaparece y por eso nos queda jarien, ¿no? Luego, el nominativo, pues otra vez, sigmático, por tanto, aquí la sigma ni tau va a desaparecer y como consecuencia va a haber un alargamiento compensatorio por el que e se convierte en el diptongo ei. Y por eso tenemos jari-eis. Jari-eis. ¿Vale? Vale, pues esa es la explicación, ¿vale? Y luego, en el femenino, otra vez tenemos ni, tau, y luego ya, pues otra vez lo mismo, ¿vale? Es que no tiene más historia. Pues esto, en contacto con la yod, va a desaparecer. Bueno, no desaparece exactamente, sino que evoluciona. Todo este grupo evoluciona, en este caso, jarie sa, ¿vale? Y eso es lo que vamos a aprender aquí, ¿no? Jaries con 2 sigmas y ya está, ¿no? Entonces tenemos esto. Y vemos otra vez que es regular ya. Una vez que aprendemos el tema del femenino, ya es regular, se usa de forma regular por primera declinación en alfa mixta, ¿no? Entonces no tiene ya mayor dificultad. ¿Vale? De esta forma, otra vez, yo sé que esto no es especialmente fácil. Yo más o menos lo explico para que más o menos lo entendamos y explicamos y expliquemos y sepamos cómo es que tenemos estas formas tan raras que en principio no las esperamos, ¿vale? Luego los pormenores, los detalles de la evolución son un poco raros, eso no hace falta, o yo considero que en este nivel no hace falta sabérselo así a pies juntillas, ¿no? Luego, adjetivos en ni. Hemos visto en ni tau, ahora los adjetivos en ni. Tampoco tienen equivalente exacto entre los sustantivos, pueden ser en an o en
y el femenino tiene un tema irregular que puede memorizarse, en este caso, melain, ¿vale? Entonces, veámoslo con melas, melaina, melan, negro. Y vemos que ya no pongo el vocativo por lo que he dicho, de que el vocativo pues, puede ser igual que el nominativo, o puede ser el vocativo que esperamos, es decir, el tema puro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos aquí que el tema es melan, y aquí tenemos sigmático, entonces esta ni desaparece y por eso tenemos melas. Y luego en el neutro lo que teníamos era melan porque es el tema puro. Tema puro sin desinencia, entonces melan y tal cual, ¿vale? Y ya el resto de casos es regular y luego en el femenino lo que tenemos otra vez es melan, luego el sufijo ya, que aquí lo que hay es una especie de, vamos a entenderlo así, una especie de metátesis en el que la yod se pone aquí, entre la A y la N, y por eso tenemos melaina, ¿no? Entonces hay una especie de metátesis de la yod. Y ya está, ¿no? Y otra vez en alfa mixta y regular. Luego, tenemos también otro tipo, que es el tipo en Y alternante, que es del tipo pegis pegeos, con la particularidad de que el genitivo singular es el esperable en eos. Habíamos dicho que era pegeos con omega, pero en los adjetivos es regular, esperable, en omicron. El tema irregular del femenino es siempre tajei, y ya está, nos lo aprendemos de memoria y ya está, ¿no? Entonces, otra vez, pues, bueno, esto ya lo hemos explicado, ¿no? En la clase anterior. Luego el neutro es el tema puro aquí, y luego esto es igual, y luego esto ya lo hemos explicado, etcétera, etcétera, y aquí pues simplemente nos lo aprendemos de memoria este tema y ya está. Luego, adjetivos irregulares. Hay sobre todo dos adjetivos irregulares cuya irregularidad viene dada por el supletismo, otro palabra. ¿Qué es el supletismo? El uso de dos raíces diferentes, que realmente no son diferentes, simplemente son, tienen cambios entre sí, ¿vale? Entonces realmente esto no es supletismo, pero bueno, se entiende. Y la mezcla de desinencias temáticas y atemáticas según el caso. Esto es lo más raro realmente, ¿no? Que tenemos en algunos casos las desinencias de la segunda, en otros casos la desinencia de la tercera y por supuesto las desinencias de la primera para el femenino, ¿no? Entonces tenemos mezcla de desinencias. Estos adjetivos son polis, polé, polí. Entonces aquí vemos ya parte de este supletismo en que aquí tenemos una sola lambda, aquí tenemos dos lambdas y aquí tenemos otra vez una sola lambda. Mucho, pues de ahí vienen todas las palabras que en español empiezan por poli, que no tenga que ver, ojo, que no tenga que ver con poli cuando es ciudad, ¿no? Que en español suena igual, pero son dos raíces diferentes. Ciudad, mucho, ciudad, poli o mucho poli también, ¿no? Pero vemos que polis, la ciudad era con iota, polis, también cambia el acento, con y es mucho, ¿no? Vale, entonces, por ejemplo, polisílabo es, o archisílabo también podría ser, ¿no? Pero polisílabo, lo que tiene muchas sílabas, ¿no? Etcétera. Y luego megas, megale, mega, que es grande. Y esto no hace falta que diga ningún ejemplo porque esto lo usamos todos los días en español, ¿no? Y vemos aquí, de hecho más obvio, este supletismo, porque aquí no tenemos lambda, aquí tenemos lambda, y aquí otra vez no tenemos lambda, ¿no? Entonces vamos a verlo primero, vale, primero con polis, polé, polí, mucho, y vemos. Bueno, vamos a leer, de hecho, primero esto, ¿no? En resumen, tienen una raíz, lo que yo llamo una raíz menos lambda y desinencias atemáticas, es decir, hay una correspondencia. Si la raíz es menos lambda, entonces son desinencias atemáticas. Si la raíz atemáticas, es decir, de la tercera. Una raíz más lambda y desinencias temáticas, es decir, de la segunda y de la primera, para el femenino. Entonces, raíz menos lambda y desinencias atemáticas, solo el nominativo y el acusativo masculino y neutro. Y luego, todo el femenino y todas las demás formas que no sean nominativo y acusativo masculino y neutro van a ser también temáticas.
Vale, entonces como digo, el femenino es siempre más lambda y primera declinación en eta, ojo, porque antes habíamos estado viendo en alfa mixta, ahora esto siempre es en eta, ¿no? Lo vemos aquí. Vale, entonces, polis, y vemos aquí que dentro del propio, bueno, por supuesto, el femenino entero, vemos que es más lambda, el femenino entero, más lambda, o sea, y digo más lambda porque tiene 2 y 1, más lambda porque tiene 1 y 0, ¿vale? Más lambda quiere decir que tiene una lambda más, ¿vale? Y eso, y luego, pues, como decía, el nominativo y el acusativo, masculino y singular, es menos lambda, y luego lo demás es más lambda. Y luego vemos que cuando es más lambda son desinencias de la segunda declinación, ou, omega con iota suscrita, oi, ous, etc. Y cuando es menos lambda, entonces lo que tenemos es S, N, 0, etc., ¿no? Y aquí megas, megan, etc., ¿no? Entonces, con esto ya sí hemos, como digo aquí, con esto ya tenemos bien preparado, casi en paréntesis, todo lo que hay que saber sobre la tercera declinación, incluyendo tanto los sustantivos como los adjetivos. Así pues, vamos a practicar con otro fragmentito mitológico, esta vez, como había dicho, de las gorgonas, de Medusa y de Perseo. Nos vamos a la página principal de este séptimo módulo, ahí está el texto, ahí está el vocabulario, vamos a analizar y a traducir. Muchas gracias por ver este vídeo, por ver esta clase, por ver esta lección. Espero que te haya servido, espero que hayas aprendido, espero que hayas entendido todo esto que hemos estado explicando, practicando, etc. Lo que acabas de ver es un contenido gratuito del curso completo de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Si vas a academialatin.com/griego antiguo, tienes el curso con todas las lecciones publicadas, con todas las traducciones publicadas, desde, como digo, cero hasta el nivel de bachillerato, selectividad y todo eso. Así pues, no me enrollo más. Si necesitas un poquito más para seguir aprendiendo a probar griego, entonces ya sabes, lo tuyo es academialatin.com/griego antiguo.